Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Rogamos con todo nuestro corazón que vuestras vidas sean coronadas de favores, que su hermosa gracia cubra vuestras vidas, que la luz de su rostro resplandezca en cada uno de vosotros y que ese efecto de la luz genere en vosotros vida, genere en vosotros salud, genere en vosotros alegría, pero también una gran protección, haciéndolos invisibles ante sus adversarios. Tenemos clara convicción que cuando el hombre o la mujer de Dios se refugian en ese abrigo, en esa sombra del Omnipotente, vemos cómo el Señor manifiesta su gran cuidado, su gran protección, y anhelo con todo nuestro corazón que vuestras vidas estén siendo bendecidas. Agradecemos a nuestro Padre porque nos da esta oportunidad de poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras y rogamos que esta palabra quede impregnada, quede grabada en vuestros corazones y que genere un fruto, genere un resultado en vuestras vidas y que ustedes puedan mirar cómo cuando la palabra de Dios se recibe, cuando la palabra de Dios se impregna en nuestra vida para llevarla a la práctica, para obedecer, nos damos cuenta cómo el fruto se hace evidente, el respaldo se hace presente, ya que nuestro Padre Dios es fiel. Dice que cuando la palabra es guardada y se obedece, se convierte la persona en una morada, se convierte la persona en un santuario de la hermosa presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que anhelamos, que nuestras vidas, vuestros corazones, vuestro ser rebose de esa luz, de esa gracia que Dios da. Como usted sabe, estamos desarrollando una serie de enseñanzas que le hemos puesto a las parábolas del reino y son mensajes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son mensajes que nuestro Señor compartió, nuestro Señor impartió a sus discípulos, al pueblo que lo escuchaba, y cada uno de estos mensajes vemos cómo contiene una gran cantidad de lecciones, enseñanzas, instrucciones, consejos, para que nosotros lo valoremos, para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida cotidiana. De eso se trata, de que el momento en que la palabra de nuestro Dios es enviada, la recibimos y eso generará resultados extraordinarios en vuestra manera de conducirnos en esta tierra. Una parábola es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje que viene de nuestro Señor. Y el Señor nuestro Señor Jesucristo utilizó ejemplos terrenales para que se pueda comprender, se pueda valorar, se pueda entender con mayor claridad lo que el Señor está mostrando. Así es que vamos a darle lectura en esta ocasión, vamos a ver esta parábola muy conocida por el pueblo creyente, llamada la parábola de los talentos. Y quiero colocar en vuestras vidas algunos mensajes que hemos recibido, algunos mensajes que nos van a ayudar a desarrollar, a poner por obra lo que Dios ha puesto en tus manos, que son dones, talentos, habilidades, virtudes. Hay que desarrollarlas. Vamos a darle lectura. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino
el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hasta ahí nada más. Usted se da cuenta cómo esta parábola, este mensaje, nos habla de ese compromiso que debe de tener un hijo, una hija de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios, ya que nuestro Señor claramente mencionó que Él se iba a preparar moradas, iba a preparar diferentes niveles de recompensas para sus hijos. Dice, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días. Quiere decir entonces que nuestra estancia en esta tierra nos habla de un respaldo maravilloso que tenemos a través del Espíritu Santo. Él es el que está a nuestro lado para guiarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para revelarnos su palabra. Nuestro Señor se fue y pronto vendrá. Y de hecho, por los acontecimientos y eventos que se ven en el mundo, esa aparición de nuestro Señor Jesucristo será muy pronto. Pero mientras eso sucede, hay que comprender que nuestra estancia en esta tierra, el Señor ha colocado en vosotros diferentes talentos. Un talento es una medida, un talento es una forma de mostrarnos que a cada persona se le ha dado una medida de oportunidad, de recursos. Se le ha dado talentos, se le ha dado dones, virtudes, se le ha dado recursos económicos, diferentes manifestaciones de nuestro Padre Dios le ha otorgado al hombre, a la mujer. Y vemos cómo refiere aquí la Escritura que según la capacidad, según la fuerza, según la eficacia, según la estrategia, según la habilidad de cada persona, el Señor le otorga talentos. Esto nos habla de que cuando la persona enriquece su potencial interno, ejerce una influencia en su entorno. La manera en que nosotros enriquecemos nuestro ser interno es la manera en que también nos confiarán bienes, nos confiarán talentos, nos confiarán responsabilidades. A mayor riqueza interna, a mayor nutrición interna, a mayor expansión de vuestro estado, de vuestra conciencia, de vuestro corazón, de vuestra mente, mayor es la capacidad, mayor es la eficacia con la que responde la persona, y entonces de esa manera el Señor otorga talentos, otorga responsabilidades, otorga bienes, otorga recursos. Y vemos cómo en su totalidad en esta parábola nos habla de 8. Y el 8 tiene que ver con la vida sobrenatural. Esto nos habla entonces que todos los dones, talentos que vienen a tu vida, debemos de comprender que no son nuestros, vienen del más allá, vienen de la mano del Dios Todopoderoso. Recursos, vida, familia, empleos, trabajo, todo está administrado por el amo del universo. Todo está bajo control de nuestro Padre Dios. El número 8 nos habla de esa vida sobrenatural. Nos habla de ese recurso que Dios envía de manera especial al ser humano. El sabio Salomón una ocasión habló y dijo que Dios a cada hombre le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. Dios a cada persona le ha dado un portafolios de proyectos para que los desarrolle en su vida. Dice, sin embargo, el hombre no descubre. Sin embargo, el hombre muchas veces está distraído mirando hacia otro lado o codiciando lo que tiene la otra persona, y entonces descuida su tarea, descuida su proyecto, descuida sus dones, descuida su ministerio por estar mirando alrededor,
cuando debíamos de estar enfocándonos en lo que el Señor nos ha encargado. Aquí vemos cómo hay 3 personas, hay 8 talentos. Dentro de lo que podría venir, lo que podría, según el pensamiento humano, es repartir esos 8 talentos entre los 3. Pero no, así no funciona el reino de Dios. Dios mira el corazón. Dios mira la mentalidad del ser humano. Dios observa la capacidad, Dios observa la resistencia, Dios observa la perseverancia, Dios observa la fidelidad. Dios mira al ser interno. Una ocasión, el profeta Samuel iba a ungir a uno de los hijos del sabio Isaí. Y cuando llega el hermano mayor de David, se dejó llevar por la apariencia y dijo: este es el ungido del Señor. Y Dios le habla a su siervo y le dice: no mires lo externo, no mires lo exterior. Dice: porque yo no miro lo exterior, yo miro el corazón. Entonces, aquí en esta parábola nos damos cuenta que el carácter del Mesías, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de una visión interna, nos habla de una capacitación interna, nos habla de una influencia que ejerce el ser humano de acuerdo a esa capacidad, de acuerdo a esa eficacia, de acuerdo al poder que opera dentro de sí. A mayor capacidad, a mayor educación, a mayor fuerza, a mayor estrategia, a mayor habilidad, se te confían mayores cosas. Cuando no hay un despertar, cuando no hay un avivamiento en tu vida para superarte, para ir y lograr mayores resultados, pues no te van a dar más talentos. Entonces, cuando vemos los diferentes porcentajes que se le otorga a cada persona, nos damos cuenta cómo cada hombre que recibe su talento lo comienza a trabajar. Por lo que dice aquí el pasaje, dice que enseguida, cuando dice el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos. Y el que recibió 2 dice, lo mismo hizo, o sea, enseguida fue y negoció. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Entonces, cuando llega el momento de hacer cuentas, cuando llega el momento de la supervisión, cuando llega el momento de la entrega de resultados, nos damos cuenta que al que le dieron 5, otorga otros 5 talentos. Al que le dieron 2, otorga otros 2 talentos. Pero el que le dieron 1, no lo trabajó y regresa el talento. Y todo ello trae un mensaje para nosotros en este tiempo, porque dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino. Esto habla de que el hombre va a pasar por ese tribunal. El hombre y la mujer pasaremos por ese tribunal llamado el tribunal de Jesucristo. Y cada uno de nosotros dará cuentas. Cada uno de nosotros entregará resultados. El hombre de Dios llamado Job, allá en el capítulo 31, versículo 14, hace una pregunta. Dice, ¿qué haré? ¿Qué haré cuando Dios se levante y cuando Él me pida cuentas? ¿Qué le responderé? Esto tiene que despertar nuestra conciencia, porque diariamente cada uno de nosotros debemos de ir registrando, debemos de ir valorando que el tiempo que nos otorgan en esta tierra, daremos cuenta de nuestras acciones, daremos cuentas de nuestro comportamiento,
Daremos cuentas de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Daremos cuenta de lo que se nos ha encargado. Una ocasión, una declaración que hace la mujer de Cantar, de los Cantares. Dice, me dieron a cuidar viñas y mi propia viña no cuidé. Eso es muy triste. Eso genera dolor. Que cuando el ser humano se le ha encargado una tarea y su propia familia, su propia persona, no la ha cuidado. Es muy delicado esto, por eso el Señor nos habla a todos, para que revisemos, para que tengamos esa conciencia que diariamente se está haciendo una evaluación. Y usted se dará cuenta cómo las diferentes estaciones del año, cuando entra en acción una estación, al inicio y al final nos habla de una evaluación de cada una de las estaciones. Cada una de ellas cumple un propósito, cada una de ellas cumple una tarea para el bienestar del ser humano. El sol se le ha encargado, se le ha dado una tarea para que alumbre, para que irrumpa trayendo ese calor, esa vida y genere ese respaldo a la naturaleza para que otorgue sus frutos extraordinarios. Todo el universo está en una evaluación, en una revisión, en una supervisión. Ahora lo que el Señor nos enseña en esta parábola es que cada uno de nosotros se nos ha dado talentos. Cada uno de nosotros se nos ha dado recursos económicos, dones, habilidades, ministerios, privilegios, proyectos. Entonces tenemos que trabajarlos. Tenemos que desarrollarlos. Tenemos que manifestar ese compromiso para entregar extraordinarios resultados a nuestro Señor. Cuando vemos un texto allá en el libro de Deuteronomio 32:46, nos da un mensaje de exhortación, nos da un mensaje de motivación para que no descuidemos nuestro apego al libro sagrado, al manual de instrucciones, ya que eso nos ayudará, nos respaldará para que todo lo que se te ha encargado, todo lo que se nos ha puesto en las manos, podamos desarrollarlos con extraordinarios resultados. Mire lo que escribe, mire lo que envía el Señor para cada uno de nosotros. Dice, fijad en vuestro corazón, fijad en vuestros corazón todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley. Versículo 47 menciona lo siguiente, dice, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Y cuando vemos las diferentes traducciones, dice, grabad en vuestro corazón, meted en vuestro corazón, aplicad en vuestro corazón, piensen bien en todo lo que se les ha enseñado. Entonces, trayendo nuevamente la parábola de los talentos, tenemos nosotros que grabar en nuestro corazón que todas estas enseñanzas nos revelan, nos muestran el proyecto que Dios quiere que desarrollemos en esta tierra, ya que eso traerá un resultado, ya que eso traerá una recompensa, ya que eso hará que en nuestro presente haya un respaldo, pero también en el mundo venidero tengamos también nuestra recompensa. El Señor quiere que tú en tu presente
degustes y disfrutes tu estancia en la tierra, respaldado por la corona de favores que Dios otorga a sus hijos. Pero en el mundo venidero tengas tú la plena confianza que tu estancia será la de una recompensa donde entres al gozo del Señor. Porque si usted se dará cuenta, cuando son llamados, cuando se presentan para rendir cuentas, vemos como el Señor le dice al que otorga 5 talentos más, dice: bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo le dijeron al que otorgó otros 2 talentos. O sea, trabajaron al 100%. Un resultado al 100%. Le dicen: bien, siervo bueno y fiel. Vemos aquí un elogio, vemos aquí un reconocimiento al trabajo que desarrollaron. Cuando dice que enseguida fueron a negociar, enseguida, eso nos habla de diligencia, eso nos habla de una fidelidad, eso nos habla de un compromiso serio para desarrollar con habilidad lo que se nos encomienda. Eso nos habla de que se valora, se ama lo que se nos ha encomendado. Pero lamentablemente a la persona que le dieron un talento, dice que responde, dice: Señor, fíjese, reconoce que es Señor el amo. Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces vemos cómo responde el Señor y le dice: siervo malo y perezoso. Entonces aquí vemos 2 clases de servidores, 2 clases de personas. Las personas que son diligentes, las personas, utiliza en el griego la palabra doulo, una persona que ama su trabajo, una persona que valora lo que se le ha puesto en las manos, pero este hombre malo y perezoso nos habla de alguien que está viciado, alguien que genera daño, alguien que se ha pervertido. Entonces, quiero en esta preciosa mañana dejar ambas facetas, la faceta de un siervo doulo, ese hombre y también incluyendo esa mujer que ama a su Creador, que ama a su Señor, que reconoce y honra a su Señor. Pero por el otro lado está el hombre malvado, el hombre malo, el hombre que está conectado con la maldad, que está sumergido en la indiferencia, en la falta de honra a su Señor, a pesar de que le han confiado cosas, a pesar de que han recibido dones, talentos, habilidades, virtudes en su vida, no valora, no reconoce a su Señor. Y este cuadro comparativo nos ayuda a cada uno de nosotros a observar, a mirar, que no vayamos a perder, que no vayamos a descuidar lo valioso que Dios ha puesto en vuestras manos, que no vayamos a perder ese recurso, esa familia, esos dones, esos talentos, que no vayas a ensuciar ese ministerio que el Señor te ha otorgado, sino todo lo contrario, manifestemos una seriedad, un compromiso serio con nuestro Padre Dios. Entonces, como hemos leído el libro de Deuteronomio, en donde nos habla y dice que la palabra que hemos recibido no es una palabra inútil, sino que es vuestra vida. Cuando fijamos, grabamos, cuando metemos la instrucción en nuestra vida, eso generará un movimiento, eso generará luz, eso generará un crecimiento, una capacitación de instrucción en vuestra vida, y eso hará que el ser humano sea diligente, porque cuando entra la palabra dice que entra lo más profundo de nuestro ser. Una persona que recibe constantemente
la energía, el poder de la palabra de Dios genera movimiento. Es como una llama de fuego. Cuando el fuego comienza a encenderse, usted se dará cuenta que las chispas salen, las llamas van hacia arriba. Así es la palabra de Dios dentro de nuestro ser. Decían los caminantes de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las Escrituras? Claro, porque la palabra es la que nos motiva, la palabra nos sana, la palabra nos levanta, la palabra nos vivifica, la palabra es viva y energética. Por eso la amonestación, la invitación que nos hace nuestro Padre Dios es: graba esta palabra. Fija bien esta palabra en vuestro corazón, aplícala en tu vida, métela en tu ser interno, piensa, medita, reflexiona todo lo que el Señor ha puesto en tu vida. Entonces, cuando vemos las características de estos dos hombres a los cuales le dijeron, bien, buen siervo y fiel, bueno y fiel. Esa palabra bueno es tov. Esa palabra es eres excelente, extraordinario lo que has hecho. Y creo que todos quisiéramos recibir elogios del Creador, reconocimientos de nuestro Padre Dios. Entonces, un siervo doulo es un siervo bueno, un siervo que está conectado con la obediencia a su amo, un siervo que ama a su Señor, un siervo que está dispuesto a defender, a trabajar arduamente en los bienes de su amo. Ese es un siervo doulos. Y cuando uno observa las diferentes características y manifestaciones que trabajaron estos siervos para lograr multiplicar los bienes de su amo, entonces encontramos algunas virtudes que debemos nosotros de desarrollar. Número 1, hay que amar lo que hacemos. Hay que disfrutar el trabajo que se te ha encomendado. Cuando tú amas lo que desarrollas, eso hará que haya una fructificación. Cuando tú no amas lo que haces, quiere decir que entonces no estás aplicando o no estás desarrollando el talento que se te ha encargado. Estás haciendo algo diferente a lo que se te envió. Número 2. Los problemas que te encuentres en el desarrollo de tu trabajo, tu proyecto, tus tareas, no los veas como problemas, sino velos como una escalera para ir ascendiendo. Vas a verlas como oportunidades para ascender. Te puedes caer, puedes tropezar, te puedes venir abajo, pero no quedarte ahí tirado, no rendirte, sino volver a escalar, volver a subir, porque eso generará experiencia, eso generará capacitación, forjamiento para que entregues buenos resultados. Número 3. Un buen siervo que ama a su Señor, que ama el compromiso, la tarea que se le ha encargado, es un siervo que sabe escuchar. Es un siervo que presta atención. Es un siervo que tiene su oído inclinado para recibir las lecciones, las instrucciones, los consejos. No desarrolla una arrogancia de decir eso ya me lo sé, no, sino que está atento, porque dentro de todo ese manual, dentro de todas esas características de instrucciones, algo le va a servir para seguir creciendo, seguir potencializando su ser interno. Un buen siervo que ama a su Señor, ama a su amo,
al creador del universo, es una persona que ordena sus prioridades, sabe administrar los tiempos, sabe cómo ordenar lo que va primero. Y si vemos en el libro sagrado, nos enseñan que escuchemos. Shema Israel, escucha. El Señor es el número uno. El Señor es el que debemos de atender en primer lugar. Al despertar, ser agradecidos con Él, atenderlo inmediatamente. Eso habla de que nuestro orden de prioridades hará que se reconozca que estamos atentos a las instrucciones del amo del universo, y eso hará entonces que estemos desarrollando la voluntad del que nos llamó y del que nos envió. Y el Señor Jesús lo dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Número 5. Un buen siervo de Dios, un hombre que quiere fructificar y multiplicar los bienes y los talentos que Dios le ha dado, es una persona que no pone límites al poder divino. Todo lo contrario, activa su fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso hará entonces que se enriquezca tu ser interno y desarrolles una emuná, y la emuná es una fe obediente. Si la Escritura dice que nuestro Dios es el que va delante de nosotros, si la Escritura dice que sus propósitos no pueden ser estorbados, todo lo que Él quiere hacer lo hace, entonces eso hace que nosotros tengamos un potencial de confianza en nuestro Dios, y esa emuná se hace presente también en tu persona porque le crees a Dios, pero también le crees a tu persona. Tienes fe en Dios y en ti mismo, de que tú puedes surgir, puedes salir, puedes lograr, puedes ascender, puedes desarrollar lo que se te ha encomendado en la obra de nuestro Dios. Otra virtud que tiene un hombre de Dios, una persona que es un doulos del Señor, es que desarrolla la perseverancia. No se rinde, no se queda quieto, es diligente. Desarrolla esa perseverancia en conseguir, en lograr, en llegar a su objetivo. Dice la Escritura: corramos con paciencia la carrera. No te sientes, no te adormezcas, no te quedes ahí estancado. Vamos para adelante. Hay mucho que lograr, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar en la obra de nuestro Dios. Número 7. Un doulos de Dios, un siervo de Dios, un hombre, una mujer de Dios, no deja que la negatividad se apodere de su persona. La negatividad es un contaminante destructivo. Cuando la persona deja que la negatividad se apodere de ella, usted se dará cuenta que hay un diálogo interno, hay un diálogo en nuestra mente, y esos diálogos pueden ser, cuando son de manera positiva, eso genera un impulso para decir: vamos, estamos con el Señor, Dios está con nosotros, vamos para adelante. Pero cuando hay un diálogo negativo, un impulso negativo, entonces ese diálogo se vuelve represor, se vuelve miedoso, se vuelve una persona que titubea. Y eso es lo que le pasó al siervo malo. Entonces, ya vemos aquí las características positivas para entregar buenas cuentas a nuestro amo, a nuestro Señor. Ahora vamos a ver las características negativas que tuvo este siervo malvado, dañino, degenerado, delincuente, porque es lo que significa esa palabra, poneros. Y nos damos cuenta cómo el Señor lo considera como una persona perezosa.
Quiere decir entonces que abrazó la ociosidad, abrazó la maldad. Cuando el Señor le confía un talento, le está confiando bienes, le está confiando recursos, pero no lo sabe administrar y no lo sabe fructificar, entonces vemos cómo el Señor lo llama infiel. Vemos cómo el Señor lo llama perezoso, ocioso. Vemos cómo el Señor lo llama malo, malvado. Y lo que vemos también es que esta persona fue injusta al estar juzgando mal a su amo, emitiendo argumentos negativos de su Señor. Tenía un conocimiento tergiversado, no conocía la realidad del corazón de su amo, no lo conocía. Tenía conocimientos vagos. Dice, yo sabía, pero ese yo sabía no era real, porque no conocía a su Señor. Porque después de mucho tiempo de darles la oportunidad de que trabajaran esa encomienda, esos proyectos, vemos que ahí se manifiesta la gran bondad y la gran paciencia, la gran tolerancia de nuestro Señor. Pero esta persona no lo conocía. Se dejó abrazar por el miedo. Se dejó abrazar también por la ingratitud. No hubo agradecimiento. No agradeció. Fue infiel, fue ocioso. Amado pueblo de Dios, si usted revisa estas características, muchas personas, aún teniendo esa oportunidad de desarrollar talentos, virtudes, dones, la persona se vuelve una persona quejosa, malagradecida, una persona perezosa, una persona que no tiene conciencia de que va a pasar una evaluación en su vida. Y por eso el Señor nos envía este mensaje, nos envía esta parábola, para que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podamos entrar a ese gozo, entrar a esa dimensión de alegría, a entrar a esa dimensión de elogio, de reconocimiento. El Señor le dijo, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Inmediatamente dice, sobre mucho te pondré. Y después dice, entra al gozo de tu Señor. Pero algo muy delicado, algo muy triste fue cuando al final de esta parábola, en el versículo 29, dice, porque a todo el que tiene, más se le dará. Pregunto, ¿este amo es injusto? ¿Este amo es severo? Por lo que vemos aquí, es un Dios bondadoso, nuestro Padre es bondadoso. Dice, porque a todo el que tiene, más se le dará. ¿Pero por qué tiene más? Porque desarrolló un esfuerzo en su vida para agradar a su Señor. Todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Aquí hay un principio, aquí hay un regalo, aquí hay un reconocimiento, aquí hay una recompensa, aquí hay un elogio que el Señor le otorga a sus siervos, que son diligentes, a sus siervos, que son atentos, que aman la instrucción, a sus siervos que prestan atención y escuchan, a sus siervos que ordenan sus prioridades, a sus siervos que no le ponen límites al poder divino, a sus siervos que desarrollan perseverancia, a sus siervos que no permiten que la negatividad se apodere de ellos.
¿Qué está diciendo nuestro amado? ¿Qué está diciendo aquí? Todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Qué es lo que nos enseña aquí nuestro Señor, nuestro Padre? A que trabajemos, a que seamos diligentes, a que desarrollemos dones, talentos, virtudes, habilidades, ministerio, trabajo, lo que el Señor te ha dado, tu negocio, tus recursos económicos, tu familia. Cuídala, fructifícala. Y al siervo inútil, cuando habla ese término inútil, es al indigno de alabanza, al que no tiene méritos, al que no se esfuerza, al que no es ordenado en sus prioridades, al que no descubre, al que no se capacita, al que no trabaja por el bien de su reino de Dios. Dice, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí vemos dos resultados. Aquí nos encontramos, amados siervos de Dios, amados hijos de Dios, con dos resultados. En 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Fíjese, el creyente, al término, en el momento en el que el Señor llame a cuentas, compareceremos en el tribunal de Jesucristo. Pero a los que no son creyentes, comparecerán ante el juicio del gran trono blanco, y eso ya es más delicado. Por eso, a tiempo, el Señor envía esta palabra. A tiempo el Señor envía este mensaje, para que cada uno de nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, tengamos conciencia de que todas nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, todo lo que se nos ha encomendado, se nos pedirán cuentas. Se nos pedirán una evaluación de qué hicimos con lo que el Señor nos encargó. Pero al que no es creyente, hoy en este día también el Señor te dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú te encomiendes al Creador y no comparezcas ante el juicio del gran trono blanco, porque ahí, en ese juicio, es para ir a la condenación. En el tribunal de Jesucristo es para ir a ser recompensado, para ir y ser coronados por el esfuerzo que se empleó en esta tierra. Pero lo más interesante en nuestro tiempo presente nos habla de un estado de abundancia, en un estado de salud, en un estado de bienestar, en un estado de gozo. Entra al gozo de tu Señor. Entra en ese estado en donde la bendición fluye. Por eso, esta mañana, el Señor nos envía esta palabra para que cada uno de nosotros revisemos cómo estamos desarrollando su obra, cómo estamos cuidando lo que se nos ha puesto en las manos, qué estamos desarrollando en nuestra vida para entregarle resultados favorables, en donde podamos escuchar y recibir los elogios que nos digan, bien, buen siervo fiel, eres bueno, sobre mucho te pondré. Tú fuiste fiel en lo poco. Se te otorgaron 5 talentos y has trabajado los 5 talentos. Se te otorgaron 2 talentos, has trabajado los 2 talentos. Pero líbrenos, nuestro Padre Dios, de conducirnos por la conducta
por el ejemplo de este hombre que fue malo, perezoso, que escondió el talento, no lo trabajó. Dios nos libre, Señor nos guarde, para que cada uno de nosotros podamos entregar extraordinarios resultados. Cuando uno ve los porcentajes, cuando usted sabe que 8 talentos es el 100%, y cuando se trabaja esos talentos, entonces se multiplica y entonces se convierten, debieron de haberse convertido en 16 talentos, pero como uno no lo trabajó, entonces fueron 15. Lo más tremendo es que aquel que no trabajó el talento abrazó el porcentaje 6.66, el número del anticristo. 6.66 es el porcentaje que el resultado que le entregó. Por eso el Señor lo llamó siervo malo, siervo inútil, porque no desarrolló el carácter, no desarrolló la conducta, no desarrolló el ejemplo que nos otorga nuestro Señor Jesús. Y voy terminando con esto. Mire lo que dice Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese era su alimento, ese era su encomienda. Juan 17:4 dice: yo te glorifiqué en la tierra. Mire con qué confianza, con qué solvencia está entregando cuentas al Señor, al Padre de la gloria. Dice: habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y Juan 19:30, entonces Jesús en la cruz del Calvario, cuando está derramando su sangre por la redención de la raza humana, exclama y dice: consumado es. Concluyó el proyecto. Ese es el ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, hay que poner nuestra mirada en ese ejemplo. Su diario vivir era hacer la voluntad del Padre, hacer la obra que el Padre le encomendó y terminar el proyecto diciendo: consumado es. De igual manera, el Señor nos permita a cada uno de nosotros tener esto presente en nuestro diario vivir. Quiero hacer la voluntad de mi Padre, quiero terminar su obra y quiero decir: consumado es. En el último día de la respiración de nuestra existencia en esta tierra, podamos decir: Señor, he terminado lo que tú me encomendaste. Dejo esta palabra en vuestros corazones. Que sea el Espíritu de Dios motivando, sea el Espíritu de Dios moviéndose dentro de vuestro ser, para que podamos entregar resultados favorables a nuestro Padre Dios. Padre bueno, te agradecemos en esta preciosa mañana, porque tu palabra nos motiva a ser fieles. Tu palabra nos motiva a ser diligentes. Tu palabra nos motiva, Señor, a grabar, a fijar, a prestar atención a tus instrucciones y que podamos ver resultados favorables. Poder entregar cuentas agradables a ti, mi Dios. Líbranos, mi Dios, de la maldad, líbranos de las distracciones, líbranos de la pereza, líbranos, mi Dios, de todo aquello que quiere contaminar vuestra vida. Líbranos del espíritu del anticristo que va contra el buscar la unción en nuestra vida. Por favor, Padre, pongo en tus manos a tu pueblo, pongo en tus manos a tu iglesia. Seas tú cubriendo, protegiendo. Seas tú, Señor, defendiendo a tu pueblo. Seas tú, Señor, respaldando cada una de sus tareas, trabajos, encomiendas, labores, ministerios, lo que tú les has encargado, que ellos puedan, amado Dios, entregar resultados favorables. Pero aprovechamos en esta preciosa mañana para pedirte a favor
de cada uno de tus hijos, tus hijas que están pasando por un momento adverso, por un momento complicado en su vida. Sea tu mano poderosa generando luz, generando salvación. Sea tu hermosa gracia protegiendo a tus hijos, a tus hijas. Que nunca falte en sus mesas la provisión, el sustento y los recursos. Seas tú guardándoles de todo peligro, de todo accidente. Guarda los matrimonios, guarda a los jóvenes, guarda a los niños. La luz de tu rostro resplandezca en la vida de tus hijos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Te damos las gracias. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan ustedes fe, tengan ustedes confianza, no se rinda, no se desanime, no pierda fuerza, vamos hacia adelante, hay un porvenir maravilloso, Dios siempre tiene para sus hijos buenas noticias. Me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios te guarde en todo momento. Dios te bendiga, hasta el próximo programa.